Sí, bro. Solo que en algunas ocasiones los alfileres no se veían muy bien dónde era que se estaban como tal clavados y uno se confundía un poquito. Sí, claro. Como ya le dije, el alfiler puede estar señalando muchísimas cosas. Entonces, como no estamos viendo, en este caso no estamos haciendo la práctica directamente, pues queda un poco difícil. Bueno, entonces acá le estoy proyectando las diapositivas de la clase del día de hoy. Vamos a ver los músculos del cuello. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy, los músculos del cuello. Entonces, para empezar a hablar de músculos del cuello debemos conocer el plexo cervical. Entonces, el plexo cervical es, es una conexión nerviosa. Entonces, cuando hablamos de conexión nerviosa nos estamos refiriendo a la sinapsis de varios nervios. En este caso, pues entonces el plexo cervical es la sinapsis de varios nervios a nivel del cuello. Vamos a encontrar un plexo cervical superficial y vamos a encontrar un plexo cervical profundo. Un momentico, voy a arreglo acá la pantalla. Un plexo cervical superficial y un plexo cervical profundo. El plexo cervical superficial es un plexo que va a ser sensitivo. ¿Por qué? Porque se me dan esos nervios que van a nacer del plexo cervical superficial, se me van a ir a adherir a la piel. Entonces, por eso va a ser sensitivo. Y vamos a encontrar otro plexo cervical, que es el profundo. Ese plexo cervical profundo va a ser netamente motor. ¿Por qué? Porque los nervios se me van a adherir directamente a un músculo. Entonces vamos a empezar con el primer plexo cervical, que es el superficial. Entonces en el plexo cervical superficial vamos a encontrar que está formado por los ramos ventrales o anteriores de los nervios espinales. O también los nervios espinales los podemos encontrar como nervios raquídeos. Entonces encontramos 31 par de nervios raquídeos o espinales. En este caso el plexo cervical superficial pues va a estar conformado por los cuatro primeros nervios espinales, que es C1, encontramos a C2, a C3 y a C4. Entonces, C1 me da un ramo descendente. Este que está acá sería el ramo descendente que me da C1. Y C2 me va a dar un ramo ascendente. Entonces acá me da un ramo ascendente. Y acá se me forma una estructura que se llama el asa. Entonces la primera asa que se me forma se llama asa del Atlas. Acá C2, un ramo descendente. Y C3 me va a dar un ramo ascendente, que va hacia arriba. Y entonces acá se me va a formar una segunda asa, que se llama el asa del axis. Y C3, acá vemos que C3 va a dar un ramo descendente. Y C4 me va a dar un ramo ascendente para formarme la tercera asa. Entonces, de esa forma es que se me forman las asas del plexo cervical superficial. A partir de estas asas se me van a desplegar o se me van a formar los nervios. Entonces, el primer nervio que vamos a encontrar se llama nervio transverso del cuello o nervio cervical transverso. Cualquiera de esos dos nombres está bien. Entonces, es este nervio que está acá. Este nervio se me va a ir a adherir a la piel de la región suprayoidea y de la región infrayoidea. Entonces, me va a inervar toda esa región. Vamos a encontrar este nervio cervical transverso, pues ese nervio, como ustedes se dan cuenta, también ese nervio nace de la segunda asa, que es la asa del axis. De la asa del axis también me van a hacer otro nervio sensitivo, que se llama el nervio auricular mayor. Este que les estoy. Nervio auricular mayor.
Ese nervio auricular mayor pues se va a dirigir hacia arriba, oblicuamente hacia arriba, hacia el ángulo de la mandíbula. ¿Y cómo se dirige hacia el ángulo de la mandíbula? Ustedes se acuerdan que ahí queda la glándula parótida. Entonces, ese nervio es el encargado de inervar la glándula parótida, pero también inerva sensitivamente lo que es el gonion de la mandíbula. El gonion de la mandíbula es el ángulo de la mandíbula. Y la región posterior, la región anterior y parte de la región inferior de la oreja. Cuando vimos nervio facial, vimos que el nervio facial atraviesa la glándula parótida, pero nunca la inerva. Simplemente pasa por ahí, pero nunca la inerva. El encargado de inervar la glándula viene siendo el nervio auricular mayor. Y también esa pequeña región del gonion de la mandíbula, porque ustedes pensarían que no, todo está inervado por el trigémino. Y resulta que si ustedes se ponen a observar una imagen del territorio de distribución sensitivo del nervio trigémino, se van a dar cuenta de que esa partecita no está inervada por el trigémino. Entonces ahí el nervio que va a llegar es el nervio auricular mayor. Acá vamos a encontrar otro nervio sensitivo que también nace de la asa del axis, que se llama el nervio occipital menor. Entonces este nervio occipital menor también se dirige oblicuamente hacia arriba, hacia la región posterior de la oreja. Entonces me va a inervar toda esa región occipital inferior. Y el último nervio, que es el encargado de inervar sensitivamente, se llama el nervio supraclavicular. Entonces el nervio supraclavicular van a ser de la tercera asa. Entonces acá vemos. Acá les estoy marcando C3, C4 y vemos los ramos que me va a dar. Un ramo lateral, un ramo intermedio y un ramo medial que se va a dirigir a toda la región supra e infraclavicular. Esos serían, esos serían todos los nervios sensitivos. Ahora vamos a ver los nervios motores. Vamos a ver ahora los nervios motores. Entonces los nervios, el plexo cervical profundo, entonces vamos a encontrar los ramos motores. Hay ramos que son ramos ascendentes que van hacia arriba, hay descendentes que se dirigen hacia abajo, hay ramos internos, hay ramos externos. Entonces todos esos ramos son los que vamos a ver a continuación. Encontramos el primer ramo que se me forma de C1. Bueno, acá me faltó explicarles también una pequeña parte, y es que C1 me da un ramo descendente, igual que el plexo cervical superficial. C2 me da un ramo ascendente, para formar esta estructura que se llama el asa del atlas. O sea, ya no cambia de nombre. Acá, C2 me da un ramo descendente y C3 me da un ramo ascendente para formar la segunda asa que se llama el asa del axis. Acá C3 me da un ramo descendente y C4 me da un ramo ascendente para formar la tercera asa. Entonces es la misma estructura del plexo cervical superficial. La vamos a encontrar en el plexo cervical profundo. Ahora sí vamos a ver los ramos que se me forman. Entonces el primer ramo se me forma de C1, o sea, acá está C1, C2 y C3. Acá ustedes se pueden dar cuenta que se me formó una asa, se llama el asa cervical, en C1, C2 y C3. Esta asa cervical me va a ir a inervar todos los músculos de la región infrahioidea. ¿Cuáles serían esos músculos de la región infrahioidea? Entonces encontramos al músculo homoioideo. Entonces el músculo homoioideo es un músculo digástrico. ¿Qué quiere decir que es digástrico? Que tiene dos vientres. Entonces esta sería la rama para el vientre inferior. Acá encontramos el músculo homoioideo, pero la ramita que me va a inervar el vientre superior. El otro músculo que va a inervar el asa cervical va a ser el músculo externo hioideo. Sería esta ramita que está acá.
Y la otra ramita me va a inervar el músculo externo tiroideo. Entonces estos músculos son músculos que vamos a encontrar en la región infraoidea. Hay un músculo que también es de la región infraoidea, que se llama el músculo tiroideo. Pero este músculo tiroideo no va a estar inervado por el asa cervical, va a estar inervado por el nervio hipogloso. El nervio hipogloso es el 12º par craneal, entonces para que tengan en cuenta ese músculo. Ese músculo hace parte de la región infraoidea, pero no va a estar inervado por el asa cervical. Este sería el primer ramo descendente que me da el plexo cervical profundo. Ahora vamos a ver cuál sería el segundo ramo descendente. Entonces, el segundo ramo descendente se me va a formar de C3, acá, y también participa C4, perdón, ese no era, vamos a borrarlo acá. Bueno, ahora sí, entonces participa C3, C4, y acá participa una rama de C5. Entonces ustedes dirán, pero C5 no pertenece al plexo cervical. Y tienen toda la razón, C5 no pertenece al plexo cervical profundo ni superficial. Pero C5 me da un aporte, una pequeña rama para formar el nervio frénico. Entonces el nervio frénico se me forma por C3, C4 y participa C5. C5 hace parte del plexo braquial. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Entonces, si yo les llego a preguntar cómo se me forma el nervio frénico, ustedes se me dicen por la rama C3, C4 y C5. Me tienen que meter también C5, aunque no hace parte del plexo cervical, sino del plexo braquial. Entonces me forma este nervio que es supremamente importante, que se llama el nervio frénico. El nervio frénico es un nervio mixto. ¿Qué quiero decir cuando es un nervio mixto? Que es sensitivo y que es motor. ¿Por qué? Porque en este caso se me va a adherir a unas vísceras que vamos a ver más adelante. Y es motor, ¿por qué? Porque me va a ir a inervar al músculo diafragma. Entonces el músculo diafragma es el principal músculo respiratorio. Entonces, por eso es de gran importancia este nervio frénico. Bueno, acá ya tenemos los ramos. Estos serían ramos descendentes. ¿Qué quiere decir con ramos descendentes? Que van hacia abajo. Ramos descendentes. Ahora vamos a ver los ramos ascendentes, los que van hacia arriba. Entonces encontramos que se me forman de C1 y C2. Encontramos estos tres ramos. Estos tres ramos me van a ir a inervar los músculos recto lateral, largo y recto anterior de la cabeza. Estos serían los ramos ascendentes que van hacia arriba. Vamos a encontrar los ramos internos. Entonces, estos que están acá, que se me forman de C2, acá encontramos C3, acá C4, serían ramos internos. Acá se los marco. Todos estos serían ramos internos. Esos ramos internos me van a ir a inervar lo que son los músculos largo de la cabeza y largo del cuello. Largo de la cabeza y largo del cuello. Y por último vamos a encontrar los ramos externos. Entonces los ramos externos se me forman de la tercera asa, que están acá, dos ramitos. Ellos me van a ir a inervar los músculos que son los músculos escalenos. Los escalenos son tres: escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. Y al músculo elevador de la escápula.
Entonces, estos serían músculos, ramos, que me inervan los músculos, y estos serían externos. Entonces, esto sería la explicación de cómo es que se me nacen todos esos nervios del plexo cervical superficial y del plexo cervical profundo. Acá, entonces, para que ustedes tengan una idea de cómo es que van a ir distribuidos esos nervios, cuál va a ser su territorio de distribución sensitivo para el caso del plexo cervical superficial. Primero, tenemos que encontrar este músculo que es muy importante. Este músculo se llama el músculo esternocleidomastoideo. Entonces es un músculo superficial y entonces vamos a poder observar que en el tercio medio, en su borde posterior, vamos a encontrar que todos los nervios sensitivos van a emerger de esa parte, del tercio medio, del borde posterior, del músculo esternocleidomastoideo. Entonces encontramos acá este nervio que nace en el borde posterior, en el tercio medio, y va a cruzar al músculo esternocleidomastoideo. Lo cruza hacia adelante en forma horizontal y se me dirige hacia el cuello. Entonces se va a dirigir a inervar lo que es la zona supra e infraoidea. Entonces el nervio cervical transverso. Este otro músculo, este otro nervio que vemos acá, que se llama nervio auricular mayor. Entonces el nervio auricular mayor, ustedes también pueden darse cuenta que sale del borde posterior del tercio medio del músculo esternocleidomastoideo y se me dirige hacia arriba. Entonces, el nervio se encuentra cruzando el músculo esternocleidomastoideo en X. Entonces cruza en X el esternocleidomastoideo y dirige hacia el ángulo de la mandíbula, a inervar la piel del gonion y también a inervar la glándula parótida y también a inervar la región posterior y parte anterior e inferior de la oreja. Acá vemos este otro nervio que se llama el nervio supraclavicular. Entonces, el supraclavicular también nace del borde posterior del tercio medio del músculo esternocleidomastoideo, se dirige verticalmente hacia abajo y me va a dar tres ramas. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta acá, hay una rama que está encargada de inervar toda la parte del hombro, esta rama que está encargada de inervar toda la región media de la clavícula y esta última rama que también me va a inervar toda la región medial. Esto sería medial y esto sería intermedio y acá esto sería lateral. También nace el borde posterior del esternocleidomastoideo, se dirige oblicuamente hacia arriba por todo el borde posterior del esternocleidomastoideo y se va a dirigir a inervarme toda la región de la parte occipital. Entonces, toda esa partecita occipital inferior va a estar inervada por el nervio occipital menor. Acá se me forma este punto donde salen todos los nervios sensitivos. Entonces ese punto se conoce como el punto de Ehr. Entonces ese punto de Ehr tiene una importancia clínica porque además de emerger todos los nervios del plexo cervical superficial, este es un punto que sirve para estimular al otro plexo, que se llama plexo braquial. Entonces es de referencia clínica para estimular ese plexo braquial. Entonces, cuando hay una parálisis de ER, quiere decir que hay una parálisis completa del plexo braquial. Entonces, clínicamente, pues hacen una prueba y si no funciona, pues quiere decir que es positivo para la parálisis de ER. En esta imagen de acá abajo vamos a poder observar algunos nervios del plexo cervical profundo. Entonces, acá podemos observar el asa cervical. Entonces, el asa cervical se me forma de C1, C2, C3,
Entonces acá la vemos, acá la estoy pintando. Entonces esa asa cervical me va a ir a inervar todos los músculos de la región infraoidea, excepto al músculo tiroideo. Acá podemos observar al nervio frénico. Entonces el nervio frénico nace de C3, C4 y la rama que ya les conté que es de C5 que pertenece al plexo braquial. Entonces, ¿cómo identificamos este nervio frénico? El nervio frénico va a pasar por encima del escaleno anterior. Entonces, este músculo que está acá, pequeñito, este músculo sería el escaleno anterior. Y ustedes se pueden dar cuenta que ese nervio pasa por encima del escaleno anterior. Este sería el nervio frénico. Bien, ahora vamos a ver lo que es el nervio accesorio. Entonces, el nervio accesorio está muy relacionado con el plexo cervical. Entonces, vamos a ver que el nervio accesorio viene siendo el onceavo par craneal. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar ese nervio accesorio? ¿Cuál sería su origen? Entonces, el origen está acá, en el núcleo ambiguo que lo vamos a encontrar en el bulbo raquídeo. Entonces, en el bulbo raquídeo vamos a encontrar el núcleo ambiguo, que sería su primer origen. Y estos serían, los que están acá, serían orígenes medulares. Sería el origen medular del nervio accesorio. El nervio accesorio me da ramos motores que me van a ir a inervar a estos músculos del cuello, al esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. Entonces, esos dos ramos motores me van a ir a inervar a estos dos músculos, al esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. Acá vemos una representación del plexo cervical superficial y del plexo cervical profundo. Entonces, en esa imagen, ¿qué podríamos nosotros identificar? Entonces, primero, podemos ver acá el nervio cervical transverso, que es sensitivo, que se me va a adherir a la piel. Acá vamos a poder observar el nervio supraclavicular. Entonces, el nervio supraclavicular, ustedes se pueden dar cuenta que estos ramos, ellos pasan de la clavícula, entonces me van también a inervar parte del tórax. Acá vemos que es un ramo medial, que sería este, un ramo medial. Acá este sería el ramo intermedio, y este sería el ramo lateral. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, van a pasar de la clavícula, entonces van a inervar una pequeña región del tórax también. Y los que se me dirigen hacia arriba, los que ascienden, entonces encontramos acá este que sería el nervio auricular mayor. Entonces, como ustedes acá sí se puede observar bien, va a la parte posterior de la oreja y a la parte anterior de la oreja. Y se me dirige a esta partecita que se llama el gonio de la mandíbula. Ahí encontramos la glándula parótida. Y el que está al ladito se llama el nervio occipital menor. Entonces, el nervio occipital menor viene siendo este que está acá. Y ahí podemos observar cómo ese nervio va a ir a inervar lo que es la parte de la región occipital. Y acá pues observamos que se me une con el nervio occipital mayor, pero el nervio occipital mayor, él ya no hace parte del plexo cervical. Entonces ya se dirige a la zona posterior del hueso occipital para inervar toda esa región de la piel. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, el plexo cervical superficial me va a inervar toda la región del cuello, pero también me va a inervar parte del ángulo de la mandíbula y de la región posterior inferior de la oreja y del hueso y de la región occipital. Y también me va a inervar parte del tórax. Entonces, todo ese sería el territorio de distribución sensitivo del plexo cervical superficial. Y acá podemos ver los músculos.
Entonces ya del plexo cervical profundo, entonces vemos acá el asa cervical, esta sería el asa cervical. Entonces el asa cervical acá vemos los ramos, entonces acá me da un ramo que me va a inervar a este músculo que es el digástrico. Entonces acá están los dos ramitos, que se llama el músculo omoideo. Acá abajo vemos el otro ramito, que es para el músculo externo ilioideo. Y acá abajo me da otro ramito, que es para el músculo externo tiroideo. Ahorita vamos a ver cada músculo para que ustedes los identifiquen bien. Acá sería el músculo tiroideo. Entonces ese músculo tiroideo es el que no va a estar inervado por el plexo cervical, por el asa cervical del plexo cervical profundo, sino va a estar inervado por el nervio hipoglósico. Entonces ahí hay una pequeña excepción. Y el nervio vago, entonces el nervio vago, entonces se forma de C3, acá está, C3, C4 y está el ramo de C5. Entonces este nervio vago es un nervio que es mixto. Entonces todo esto que les estoy pintando acá en color verde hace pertenencia al nervio vago. Entonces el nervio vago pertenece al plexo cervical profundo, es un nervio mixto, es sensitivo y es motor. Motor porque se me llega al diafragma, entonces el músculo diafragma es este que está acá. Tiene forma de paracaídas, entonces el músculo diafragma es el que encargado de separarme la región torácica de la abdominal. Entonces todo esto que está acá viene siendo el músculo diafragma y es el principal músculo respiratorio. Y va a estar inervado por el nervio vago, por el nervio frénico, perdón, acá me equivoqué, acá no es vago, es el nervio frénico. Hay que borrar acá esta partecita y escribir frénico. Entonces el nervio frénico, ¿cómo lo podemos identificar en la práctica? Entonces, el nervio frénico va a nacer de C3, C4, C5 y va a pasar por encima del músculo escaleno anterior. Este sería el escaleno anterior. Y va a ingresar al tórax por el agujero del tórax. Entonces, ese nervio frénico va a pasar por lo que es la parte anterior. Esta sería la arteria subclavia y acá adelante va a pasar por la parte posterior de arteria de la arteria subclavia y por la parte anterior de la arteria de la vena subclavia, arteria subclavia, vena subclavia. Entonces ingresa por medio de la arteria y la vena subclavia, ingresa al tórax y va a pasar, este sería el tronco brachiocefálico venoso. ¿Sí? Porque entonces hay dos nervios frénicos. Está el nervio frénico derecho y está el nervio frénico izquierdo. Entonces el nervio frénico derecho está más en relación con el tronco brachiocefálico venoso. Sigue descendiendo el nervio frénico y va a ingresar por lo que esta sería la pleura parietal del pulmón y acá encontramos la vena cava superior. Acá sigue descendiendo el nervio frénico y pasa por lo que es el mediastino de la pleura parietal del pulmón y el pericardio fibroso del corazón. Todo esto que está acá sería el pericardio fibroso del corazón. Y acá es donde me dejan los ramos sensitivos. Entonces los ramos sensitivos se me van a adherir al pericardio fibroso del corazón y también hay otros ramos que se me van a adherir a la pleura parietal del pulmón. Desciende el nervio frénico, él llega acá. Cuando llega acá a esta región, me va a inervar el músculo diafragma. Pero también el nervio frénico derecho va a salir del tórax
a través del hiato de la vena cava a través de la vena cava inferior. Entonces acá encontramos un pequeño agujero que es el hiato de la vena cava inferior. Entonces sale el nervio frénico. A diferencia del nervio frénico izquierdo, entonces este que está acá sería el nervio frénico izquierdo. El nervio frénico izquierdo, él no sale del tórax, él se queda dentro del tórax. Entonces esa sería otra diferencia del nervio frénico derecho con el izquierdo. Y acá las relaciones pues van a ser un poco diferentes. El nervio frénico, pues acá ustedes pueden ver, nace de C3, acá está C3, C4, C5. Cruza por delante al músculo escaleno anterior, ingresa al tórax, entonces cruza entre lo que es la arteria y la vena subclavia, entre ellas dos pasos. Ingresa al tórax, pero acá en esta partecita ya no va a estar cerca del tronco brachiocefálico venoso, sino va a estar más cerca del callado aórtico. Entonces pasa cerca al callado aórtico, ingresa acá entre la pleura parietal del pulmón y el pericardio fibroso del corazón. Acá hay unos vasos sanguíneos que se llaman vasos sanguíneos pericardiofrénicos. Desciende y llega acá al tórax. Entonces llega al tórax y no sale el tórax. Entonces, ese sería el recorrido del nervio frénico. Entonces, el nervio frénico es muy importante que ustedes tengan, que sepan ese recorrido y sepan de dónde nace y a dónde llega por su inervación. En este caso sería la inervación del músculo diafragma. Bien, vamos ahora a ver el hueso ioides. Entonces el hueso ioides es un hueso que se encuentra suspendido en el cuello por medio de esta que se llama la membrana tiroidea y por todos los músculos de la región supra e infraioidea. Entonces está muy bien suspendido, muy bien sostenido por todos esos tejidos blandos. Este hueso es importante porque acá es donde se me van a originar y se me van a insertar todo lo que son los músculos de la región suprayoidea y los músculos de la región infrayoidea. Entonces, ¿cuáles serían las partecitas de ese hueso ioides? Entonces, en una vista anterior podemos observar el cuerpo. Estas serían las astas menores, los más pequeñitas. En la parte posterior vamos a encontrar las astas mayores. Acá, entonces, en esta parte, donde vamos a encontrar el hueso ioides. Entonces, el hueso ioides, básicamente lo que hace es separarme toda la parte muscular de la región suprayoidea de la región infrayoidea. Acá, si trazamos una línea imaginaria, una línea sagital que me divida esto en dos mitades iguales, ustedes pueden observar que la mitad del lado derecho es una disección superficial, mientras que la mitad del lado izquierdo es una disección profunda. Acá vamos a observar esta membrana que se encuentra recubriendo el cuello, entonces acá quitaron parcialmente la piel y podemos observar una membrana que se encuentra recubriendo todo el cuello. Esa membrana que recubre el cuello se llama membrana cervical superficial. Entonces, esta membrana me sirve para, pues encima va a quedar el músculo platisma. El músculo platisma pues también lo retiraron, porque el músculo platisma está muy bien adherido a la piel. Entonces, cuando quitan la piel, muchas veces si no se hace bien la disección, pues entonces van a quitar al músculo platisma. Entonces el plexo cervical, cuando el superficial, cuando emerge del borde posterior del tercio medio del músculo esternocleidomastoideo, va a penetrar esa fascia cervical superficial. Penetra la fascia cervical superficial y va a ir entre esos dos planos. Encontramos la fascia cervical superficial y por encima vamos a encontrar el músculo platisma. Y los nervios pues, cervicales superficiales van a ir se van a ir en ese plano. Entonces acá observamos acá el nervio supraclavicular,
Acá arriba alcanzamos a observar el músculo occipital, el músculo auricular mayor. En la parte de atrás está el occipital menor. Acá encontramos en la parte de adelante el nervio cervical transverso del cuello. Y acá en este lado izquierdo pues podemos ver un corte ya más profundo. Entonces acá ya podemos observar los músculos de la región infraoidea. Entonces este músculo que está acá se llama el músculo esterno-ioideo. Acá vemos el músculo tiro, tiro, el tiroioideo. Entonces del cartílago tiroides al hueso ioides. Y acá abajo encontramos el músculo esterno-ioideo. Entonces, del esternón al hueso ioides. Y esta vena que se ve acá grande es la vena yugular interna. Y esta vena pequeña que se ve acá sería la vena yugular externa. Entonces, por eso nos damos cuenta de que es una disección superficial y acá una disección profunda. En esta imagen podemos observar los músculos supraioideos e infraioideos separados acá por el hueso ioides. Entonces los músculos de la región suprayoidea, ¿cuáles vienen siendo? Acá el que forma todo el piso de la boca se llama el músculo miloioideo. Miloioideo, todo esto que está acá sería el miloioideo. Encima del miloioideo vamos a encontrar este que está acá, que sería el digástrico. Acá vamos a encontrar el músculo estiloioideo. Entonces del hueso estiloides al hueso ioides. Acá vamos a encontrar el músculo digástrico. Músculo digástrico, todo esto que está acá. El músculo digástrico son dos vientres. Este sería el vientre posterior, este sería el vientre anterior, unidos por un tendón, una membrana fibrosa intermedia que se me ancla al hueso ioides. Y acá encontramos los músculos de la región infraioidea. Entonces acá encontramos el esternoioideo, acá el homoioideo, acá el tiroioideo y acá el esternotiroideo. Son solo 4 y 4 musculitos de la región supra e infraoidea. En una vista superior vamos a observar otro músculo de la región supraioidea, que se llama este que está acá, que es el músculo geniioideo. ¿Sí? Entonces no lo podemos observar de una vista inferior, no lo podemos observar. Tendríamos que retirar a este músculo que está acá, al miloioideo y al digástrico para poder observar este músculo que está acá. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, son diferentes vistas. Acá vemos los músculos. Entonces, este que está acá sería el tiroideo. Acá encontramos al músculo homoioideo. Entonces, el músculo homoioideo, los dos vientres. Entonces, sería el vientre superior. Acá sería el vientre inferior de ese músculo homoioideo. Entonces, se cruza de esta forma. Acá si esternocleidomastoideo, podemos observar muy bien el homoioideo, cómo es que va cruzado. Y este otro músculo que está acá, que se llama el músculo esternoioideo. Entonces acá vemos la fascia, el músculo platisma. Entonces este sería acá, músculo platisma. Retiraron parcialmente el músculo platisma y vemos la fascia cervical superficial. Todo esto sería la fascia cervical superficial. Entonces, entre estos dos planos es que va a circular el plexo cervical superficial. Acá podemos observar bien el músculo homoioideo. Todo esto sería el músculo homoioideo. Y acá estaría el tendón común intermedio. Este sería el músculo esternoioideo. ¿Por qué? Porque va del esternón al hueso ioides. Estos dos músculos que vemos acá serían músculos en un plano intermedio. Y si quitamos estos dos músculos de acá, al homoioideo y al esternoioideo,
vamos a poder observar estos músculos que me quedan acá, que ya serían músculos más en un plano interno. Entonces, ¿cuáles serían esos músculos? Este es que sería el tiro ilioideo. Entonces, su mismo nombre podemos sacar su origen e inserción. Tiro de cartílago tiroides. Esta sería la lámina del cartílago tiroides. Y acá arriba quedaría el hueso ioides. Y el otro músculo que vamos a encontrar en un plano profundo sería el externo. Este que está acá sería el músculo externo tiroideo. Entonces va del esternón, acá queda el esternón, al cartílago tiroides. Entonces, todo esto que está acá sería el externo tiroideo. El otro músculo que vamos a encontrar se llama músculos escalenos. Entonces, los músculos escalenos, vamos a encontrar un escaleno anterior, que sería este, y ahí alcanzamos a observar el ramito del frénico que va saliendo, va emergiendo entre el escaleno anterior y el escaleno medio, y pasa por encima del escaleno anterior. Este sería el escaleno medio, este sería el escaleno posterior. Vamos ahora a ver lo que es el origen, las inserciones y la acción y la inervación de los músculos de la región infrayoidea. Entonces, el primer músculo que vamos a encontrar se llama el músculo externo ioideo. El músculo externo ioideo, su origen va a ser en el manubrio del esternón. Entonces, va a estar acá. Manubrio del esternón y porción medial de la clavícula. Entonces agarra una pequeña porción de la clavícula. La inserción va a estar en el cuerpo del hueso ioides, entonces va a ser acá, en este nivel. Va a ser la inserción a nivel del cuerpo ioides. La acción es que desciende el hueso ioides. Y la inervación asa cervical. Entonces pueden decir los nervios espinales C1, C2, C3. El segundo músculo que vamos a encontrar es de la región infrayoidea. Vamos a encontrar el músculo homoioideo. Entonces es un músculo de tipo digástrico. ¿Por qué? Porque tiene dos vientres. Un vientre superior y un vientre inferior. Entonces acá podemos observarlo. Este sería el vientre superior y este sería el vientre inferior. Y este sería la membrana eh, común intermedia que tiene. Entonces el origen del vientre inferior va a ser en el borde inferior de la escápula. Entonces acá, en esta parte de acá, va a estar el borde inferior de la escápula. Ese va a ser su origen. La inserción se une mediante la expansión fibrosa. Esta sería la expansión fibrosa a la clavícula y luego el vientre superior que se me va a insertar en el borde inferior del hueso ioides. Entonces sería acá. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, tiene dos orígenes y dos inserciones. La acción es que defiende el ioides y retrae y fija el hueso ioides. Inervación a través del asa cervical también. El siguiente músculo, el tercer músculo que pertenece a la región infrayoidea es el músculo externo tiroideo. El externo tiroideo, entonces nace del esternón, entonces sería esta partecita de acá, del esternón hasta el cartílago tiroides. Este que está acá sería el cartílago tiroides. Entonces la inserción quedaría acá, en esta parte. Entonces todo esto sería el músculo externo tiroideo. El origen entonces cara posterior del manubrio del esternón, acá abajo. Se inserta en la línea oblicua del cartílago tiroides. Esta sería acá, la línea oblicua del cartílago tiroides. La acción es que hace descender la laringe y está inervado también por el asa cervical. Y el último músculo que se llama el músculo tiroideo. Entonces este es el único músculo de la región infrayoidea que no va a estar inervado por el asa cervical, va a estar inervado por el nervio hipogloso. Entonces el origen está en la línea oblicua de la lámina del cartílago tiroides. Entonces acá, este sería el origen.
y se inserta en el borde inferior del cuerpo y el asta mayor del hioides. Eso queda acá. Entonces, esto sería lo que me está señalando acá la flecha, eso sería el músculo tiroideo. La acción es que desciende el hueso hioides. Ahora, los músculos de la región suprayoidea. Entonces, son músculos depresores de la mandíbula. Vamos a encontrar músculos de la región suprayoidea en un plano profundo, al músculo geni y yoideo. En un plano medio, al músculo miloioideo. Y en un plano superficial vamos a encontrar al digástrico y al músculo estiloioideo. Entonces vamos a empezar con el primer músculo, que es el digástrico. Entonces el digástrico tiene dos vientres. Entonces vamos a ubicarlo acá en la imagen. Este sería el vientre posterior, este que les estoy marcando acá, vientre posterior. Este sería el tendón común intermedio, unido por medio de una membrana fibrosa. Y este que está acá sería el vientre anterior. El origen del vientre posterior está en la escotadura mastoidea. Entonces, esta es la apófisis mastoides. Y acá atrás quedaría la escotadura mastoidea. Y el vientre anterior se me va a originar en la fosa higástrica de la mandíbula. Entonces, vamos acá. Esta sería la fosa higástrica de la mandíbula. La inserción se me va a dar por medio del tendón intermedio. Entonces, esa inserción se me va a fijar por medio de una membrana interósea a través del cuerpo del asta mayor del hueso hioides. Entonces, acá quedaría el hueso hioides. La acción es que eleva el hueso hioides y desciende la mandíbula. La inervación, entonces, como es un músculo gástrico, va a tener una doble inervación. El vientre anterior va a estar inervado por el nervio miloioideo y el vientre posterior va a estar inervado por el séptimo par craneal, que viene siendo el nervio facial. Bien, vamos con el segundo músculo de la región suprayoidea, que es el músculo estiloioideo. Entonces vamos a localizarlo acá en la imagen, estiloioideo. Entonces, es este que está acá. Este musculito sería el estiloioideo. ¿Cuál sería su origen? Apófisis temporal. Entonces, acá está el origen. Apófisis estiloides del temporal. Y la inserción está en el cuerpo hioides. Acá va a estar la inserción. La acción es que eleva y retrae el hioides. Y está inervado también por el séptimo par craneal, que es el nervio facial. El tercer músculo de la región suprayoidea se llama el músculo miloioideo. Entonces este músculo miloioideo me forma todo lo que es el piso de la boca. Entonces todo esto que está acá, todo esto sería el músculo miloioideo. ¿Cuál sería su origen? Línea miloioidea de la mandíbula. Entonces esto que está acá sería la línea miloioidea. Línea miloioidea. La inserción está dada por medio de un rafe fibroso medio y el cuerpo del hioides. Entonces, toda esta partecita que está acá sería la inserción del músculo miloioideo. La acción es que eleva el hioides y levanta el suelo de la boca durante la deglución. La inervación está dada por el nervio miloioideo y un ramo del nervio mandibular, que es un ramo del nervio trigémino. Entonces, también va a tener una doble inervación. Esos serían todos los músculos de la región supra y yoidea. Entonces ya terminamos músculos de la región suprayoidea y músculos de la región infrayoidea. Este músculo platisma también lo vimos, el músculo de la expresión facial, sí, porque cuando este músculo se activa, lo que hace es traccionar el labio inferior y el ángulo de la boca inferolateralmente y abre parcialmente la boca, entonces también está haciendo una mímica de la expresión facial, entonces, pero también pertenece al cuello. ¿Por qué? Porque es un músculo muy grande. Entonces, esta parte pertenecería a lo que es
la parte facial. Y acá pues todo esto que está acá, todo lo que les estoy marcando en verde, viene siendo pertenece al cuello y también pertenece parte al tórax. ¿Cuál es su origen? En la fascia superficial que cubre las porciones superiores de los músculos pectoral mayor y deltoides. Entonces, toda esta parte que está acá abajo de la clavícula y el deltoides, con su fascia, todo esto viene siendo su origen. Y la inserción está sobre la mandíbula, en la línea oblicua. Entonces, toda esta parte de acá sería la inserción. La acción, pues ya se la acabé de decir, que tracciona el labio inferior y el ángulo de la boca inferolateralmente y abre parcialmente la boca. Y está inervado por los ramos terminales del séptimo par craneal. Entonces, el ramo cervical. Entonces, ahí entra una ramita del nervio facial que se me va a dirigir hacia el cuello. El músculo esternocleidomastoideo. Entonces, el músculo esternocleidomastoideo, él tiene dos cabezas, una cabeza external, que viene marcando acá el punto rosado, y una cabeza clavicular, que me está marcando acá el punto verde. ¿Cuál sería el origen? Entonces, el origen de la cabeza external es la cara anterior del manubrio. Entonces, esta partecita de acá viene siendo la cara anterior del manubrio. Y la porción clavicular, la cara superior del tercio medio de la clavícula. Entonces acá, esta parte de acá viene siendo el origen clavicular. Origen clavicular y este sería el origen external. Y se me acá atrás de la oreja, en la apófisis mastoides, en la cara lateral. La acción, la acción de este músculo. Entonces, es lo que hace bilateralmente, me hace una flexión de cabeza y me eleva el tórax. Entonces, cuando llevo la cabeza hacia adelante, cuando bajo la cabeza, participan los dos simultáneamente. Pero además de eso, hacen una elevación del tórax. Y unilateralmente, o sea, cuando solo activo un solo músculo. Entonces, cuando gira la cabeza hacia el lado opuesto, se me activa un solo músculo. Entonces, esa sería la otra acción, flexión bilateralmente. Y cuando giro la cabeza hacia un lado, entonces sería la contracción del lado opuesto. Los músculos escalenos. Entonces, los músculos escalenos vamos a encontrar tres músculos: el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. Entonces, el escaleno anterior, entonces es este que encontramos acá, que nos señala la flecha. El origen está en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas. Entonces, tubérculos anteriores de C3, C4, C5 y C6. Entonces ahí es donde se me va a originar. La inserción va a estar en el tubérculo del músculo escaleno anterior de la primera costilla. Entonces este músculo tiene una particularidad, que la primera costilla, su accidente óseo, está solamente destinado para que él se inserte ahí. La acción es que eleva la primera costilla y flexiona anterior y lateralmente el cuello y lo rota. La inervación son ramos anteriores de C5 a C7. El escaleno medio. El escaleno medio es el que podemos observar acá, el de la flechita. Sería el escaleno medio. El escaleno medio, su origen está en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de C2 a C7. Su inserción está en la cara superior de la primera costilla. Y la acción es que eleva la primera costilla y flexiona anterior y lateral del cuello. Y también lo rota. Está inervado por los ramos anteriores de C3 a C8. El escaleno posterior. Acá faltó escribir el escaleno posterior. Entonces, el escaleno posterior es este que está acá atrás. El escaleno posterior va a estar su origen en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas C4, C5 y C6. Y su inserción está en el borde de la segunda costilla.
La acción es que eleva la segunda costilla y flexiona y rota ligeramente el cuello. Y la inervación son ramos anteriores de C6 a C8. Esos serían los escalenos. Y pues eso sería todo lo que todo lo que tenemos en músculos del cuello. Entonces, si tienen alguna pregunta o tienen alguna duda, con mucho gusto. Profe, yo le Pueden quería hacer una hacerlo. pregunta. Claro, cuénteme. En la diapositiva de una del esternocleidomastoideo, dijo los movimientos, pero ahí no están escritos. Sí, tiene toda la razón. Esto, no, pues yo cuando les mande la presentación, les escribo acá el origen, la inserción y los movimientos para que los tengan. Listo, profe. Bien. ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda?